Gracias, muchas gracias por la invitación, amabilísima invitación que me hacen a compartir con ustedes algo de lo que ha sido el trabajo de estos últimos 40 años. Vamos a hablar de la Cuenca de México en una intención de línea de tiempo donde tendremos un discurso, digamos, lineal en la lógica de la secuencia temporal, eh, buscando hasta donde nos sea posible la continuidad en el conjunto de expresiones culturales que involucran al espacio, el espacio habitable. Así pues, intentaremos ilustrar el discurso a partir de una serie de imágenes eh, que son interpretaciones del dato arqueológico y que contribuyen en la medida de lo posible a mejor comprender o intentar comprender con mayor cabalidad, con mayor número de elementos, los espacios urbanos que exploramos los arqueólogos. Porque en ocasiones el arqueólogo trabaja metido en los indicadores que convierten datos y evidencias que se van transfigurando y constituyen ese universo de hechos que para el arqueólogo son invaluables, pero que a veces no podemos compartir por falta de formas de hacer legible e inteligible nuestros resultados de investigación. Así, los arqueólogos a veces pues disfrutamos mucho lo que hacemos, pero nuestro discurso nos convierte en sectores o gremios a veces endogámicos, en donde hablamos o podemos hablar mucho, decirle poco a la gente y decirnos mucho entre nosotros. Ese es uno de los síndromes que las disciplinas sociales y de corte antropológico tenemos en los últimos años, sobre todo. Eh, al paso de esto, buscando salir al paso de esta situación, eh, la ilustración pues contribuye enormemente a generar un vínculo gráfico audiovisual a través del cual pretendemos compartir con nuestros interlocutores los resultados de nuestras investigaciones. Sin más preámbulo, vuelvo a agradecer a ustedes, a la Universidad Nacional, desde luego, Autónoma de México, nuestra casa, nuestra alma mater, nuestro amnios académico, eh, la oportunidad que nos da de compartir con ustedes este trabajo que sin estos momentos de difusión, la actividad sustantiva de la universidad quedaría trunca e incompleta. Sin más dilación, podemos comenzar hablando básicamente de los orígenes. La Cuenca de México y asiento de nuestra megalópolis, de nuestra ciudad, se encuentra capturada por montañas, es decir, es un gran cuenco, un gran bacino, dicen los italianos, una olla, eh, capturada por montañas que parecen ininterrumpirse, alcanzando estas alturas imponentes sobre el horizonte. Recordemos, sin más ni menos, nuestra Sierra Nevada, que se eleva, va más allá de los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Estos volcanes de nieves perpetuas señorean el paisaje, ¿no? Y fracturan el espacio, fracturan el horizonte. Depósito de escurrimientos, sitio de arroyos y manantiales sin vías naturales de desarrollo, perdón, sin vías naturales de drenaje. La cuenca fue espacio y extensión para grandes lagos, depósitos, cuerpos de agua, depósitos de agua, grandes lagos, fauna diversa y desde luego una vasta flora. La zona lacustre, estas regiones registran la presencia humana hacia el año 7 a 8000 antes de la era cristiana, colocando a los hallazgos de seres humanos fósiles en las inmediaciones del Pleistoceno superior. Eh, esta condición del hombre fósil, del hombre, miembro de una especie, miembro de nuestra especie fósil,
ubica a la Cuenca de México como uno de los centros de desarrollo cultural de mayor importancia en el planeta, semejante, sin lugar a duda, a aquellos surgidos en las orillas del río Éufrates y el Tigris, en la Mesopotamia del Medio Oriente, y desde luego a aquellas expresiones culturales tempranas emergidas en las riberas del río Nilo. Si a esta situación agregamos que en la actualidad nuestra ciudad es habitada por poco más de 20 millones de seres humanos, la Cuenca de México adquiere un papel de singularísima importancia al constituirse en uno de los lugares más habitados durante más tiempo en toda la Tierra. La cuenca debió poblarse en principio por cazadores, pescadores y recolectores, agrupados en pequeñas comunidades. El advenimiento o conversión o transformación digamos, de la recolección sistemática y la agricultura incipiente en lo que podríamos ya llamar una agricultura intensiva llevó bastantes generaciones, no fue un paso natural en una secuencia, una visión lineal del tiempo, ¿no? Como si fuera una secuencia unilineal. Las tierras fértiles en las riberas tardaron mucho tiempo en quedar a disposición de los grupos humanos por virtud de las crecidas que tenían las orillas de la laguna. Los primeros grupos humanos, sabemos, se agrupan, se desarrollan y se asientan mayoritariamente en áreas mesomontanas de la cuenca, ocupando más bien aquellas franjas o segmentos por encima de la curva 2500 sobre el nivel del mar y con una economía mixta, es decir, combinando los recursos de agricultura incipiente, pero sobre todo aquellos procedentes de la economía forestal. Así, fue necesario, decíamos, varias generaciones para que estos grupos pudieran descender y ocupar aquellos lugares próximos a la ribera con sistemas de obtención o ganancia del suelo de la ribera, del litoral, a través de lo que conocemos luego en el posclásico serán formas de resolver la falta de suelo, eh, que es este sistema conocido como chinampas. Existen desde luego chinampas preclásicas, chinampas de las épocas muy tempranas, antes de la era cristiana, y que, bueno, pues no explicamos otra forma de sustento o sustentación de un crecimiento constante o de una explosión demográfica constante para núcleos urbanos como Tlapacoya en el Estado de México o Cuicuilco en el suroeste de la cuenca. Las actividades desarrolladas en una relación muy intensa, muy estrecha con el medio ambiente, hará reconocer la provisión de estímulos desde el medio ambiente y la conversión que el grupo hará de estos estímulos para generar con ello recursos de subsistencia. Estas actividades de subsistencia generan o experimentan cambios y sucesivos y transformaciones con la aparición entonces sí de nuevas generaciones a través de la continuidad o de la reiteración del asentamiento por virtud de una y otra generación. Aparecen así espacios para desarrollar actividades colectivas, familiares, colectivas y desde luego actividades comunitarias. En el momento que la sociedad se identifica como miembro entre sí de un grupo, ¿no? Y vamos a ver qué papel va a jugar el espacio urbano y arquitectónico en este proceso de transformación y apropiación de lo comunitario. En las sociedades tempranas, decimos, aparece la necesidad de resolver los espacios colectivos como satisfactores a demandas de áreas, espacios o lugares para ser ocupados por las personas. La identificación de los individuos de una generación con sus antepasados o sus ancestros
como el surgimiento de conocimientos y valores, sustentarán tradiciones y expresiones físicas en sus espacios. Estas transformaciones serán materializadas por la ciudad misma en su condición de artefacto, continente de expresiones culturales y desde luego por la arquitectura como esa indumentaria de la sociedad. La arquitectura es el gran contenedor del espacio colectivo y cuya forma arquitectónica, cuya forma resultante o abstracción geométrica de figura envolvente será transmitida de una a otra generación. En los remotos confines de la presencia humana en la cuenca, el espacio urbano será o se generará por virtud de la relación permanente del entorno y el grupo. El grupo, expresará en la arquitectura su forma de producción material, su organización de trabajo colectivo y desde luego su ideología. Nosotros, desde la visión de la investigación arqueológica, antropológica aplicada a la explicación del fenómeno arquitectónico, dividimos, desde la perspectiva de algunos autores que en tiempo nos preceden, la línea de tiempo en varios segmentos y la geografía del territorio al interior de la cuenca también en distintos sectores que contribuyen a mejor conocer las expresiones urbanas y arquitectónicas de estos grupos. Los pueblos de la cuenca son muy tempranos en lo que a la relación con el entorno se refiere y en lo que a la solución arquitectónica de unidades habitacionales agrupadas en caseríos se refiere. Sin embargo, la arquitectura monumental mesoamericana no tiene origen registrado en la Cuenca de México. La arquitectura monumental mesoamericana, hasta donde llegan nuestros datos, se origina en los confines del extremo oriental de la costa del Golfo de México. Permítanos acercarnos un poco a este proceso para reconocer en la medida de lo posible las características de estos componentes arquitectónicos que luego tuvieron una expansión de rasgos desde estas regiones, con una visión, claro, pecamos de difusionistas, pero créanme que en la sincronía del momento de expansión de rasgos de este grupo llamado los Olmecas, encontramos factores comunes entre grupos distantes entre sí. Y esto no es una visión solo difusionista, sino que es la presencia de los elementos que nos permiten identificar que estos factores comunes tienen un grupo humano como fuente de su expansión y dispersión. Acompáñenme a ver esta sucesiva transformación del espacio urbano entre los Olmecas. Hace más de 35 siglos, en las regiones selváticas del Golfo de México, la espesura del bosque tropical húmedo fue incidida por la acción humana. Acción concertada cuyo acuerdo común fue liberar y abrirse paso entre el manglar y la jungla, para dejar un claro que no solamente permita el tacto de los rayos del sol con el suelo artificialmente modificado, sino que genere el espacio de la comunidad organizada, idóneo para la elevación de modestas acumulaciones de tierra que a manera de incipientes estructuras desafían a la gravedad y capturan el espacio. Con significativas dimensiones, geometría y ejes orientados al norte magnético, así como puntos de observación al horizonte y, desde luego, al firmamento. Nace así un núcleo urbano, lugar desde donde todo fluye y hacia donde todo converge, del pulso vital de una colectividad. Una sucesión de plataformas, resultantes del esfuerzo comunitario, van ocupando progresivamente más y más superficie, desplazando los límites del núcleo urbano hacia los bordes de la selva, revelando un orden evidente
en su composición y organización, ahora en trazos horizontales y ahora en elevaciones verticales o cúspides, como observatorios de los ciclos naturales y los cuerpos celestes, cuya trayectoria articula y organiza el espacio de la colectividad. Adelante en el tiempo, la coexistencia de las generaciones en el corazón de la ciudad de sus ancestros genera el efecto reproductor de los códigos o rasgos culturales que definen el rumbo de su desarrollo, como simiente de las civilizaciones mesoamericanas. Durante el periodo horizonte formativo en su fase, en su momento superior, posterior al primer milenio antes de nuestra era, la Cuenca de México fue escenario del surgimiento de asentamientos que ya podríamos llamarlos asentamientos urbanos. Cuicuilco y Tlapacoya, ubicados en el sur de la cuenca, fueron sitios con presencia de arquitectura monumental e infraestructura hidráulica y urbana, solamente explicable en términos de una temprana y compleja organización social. La erupción del cercano volcán Xitle debió influir fuertemente en el abandono de estos asentamientos. Cuanalan y Ostoyahualco, sitios contemporáneos a Cuicuilco y Tlapacoya, y ubicados al noreste de la cuenca, fueron posiblemente el asiento de pobladores emigrados de este sector suroeste de la región de los lagos y probablemente, y quizá identificados por ancestros comunes. Es una cuestión que está en la discusión ontológica de la migración de los grupos del suroeste de la cuenca hacia un sitio ya en proceso de urbanización en el que muy probablemente la actuación de los habitantes de las zonas del suroeste de la cuenca actuaron como aceleradores, detonadores o agilizadores de un proceso de urbanización que estaba dándose en toda Mesoamérica. Sin embargo, esta condición de la erupción o la obligación de abandonar sus lugares de origen dieron a esta combinación del proceso que llevaban las poblaciones del noreste con aquellas combinadas con aquellas procedentes del suroeste de la cuenca, quizá identificadas por ancestros comunes, quizá hablantes de la misma lengua. Da como resultado este fenómeno que a la fecha seguimos discutiendo y que denominamos eclosión. Es decir, se da una condición sociópata y con ello el origen, sabemos, del gran asentamiento, de la gran ciudad, el gran núcleo urbano mesoamericano que es Teotihuacán. Pero antes de hablar de esta gran urbe, acompáñennos a platicar un poco sobre este asentamiento de Cuicuilco que hubo de ser lamentablemente abandonado por la acción eruptiva, quizá no muy violenta, pero sí avasalladora de la lava del volcán Xitle muy tempranamente. Empecemos nuestro recorrido aquí, en la pirámide circular de Cuicuilco, la que a pesar de estar ubicada en plena Ciudad de México, fue descubierta por accidente recientemente en 1922. Hasta ese momento se encontraba sepultada por piedra volcánica, lo que generó diversas teorías sobre su antigüedad y sobre el pueblo que la edificó. Cuicuilco ha significado siempre un enigma para el habitante de la Cuenca de México y de la Ciudad de México. Permaneció oculto por varias generaciones. Se creía que Teotihuacán fue una de las más antiguas o la más antigua ciudad monumental, pero empieza a surgir en la década de los 20, 1920, Cuicuilco. En épocas recientes y como resultado de algunos trabajos es que hemos podido
reencontrar el pasado de Cuicuilco. La civilización que construyó la pirámide circular de Cuicuilco era desconocida hasta el año 1920, momento en el que se descubrió su gran historia. La civilización cuicuilca tiene una particularidad. Parece ser que eran personas sumamente sabias, que se basaron en la observación de la naturaleza, del entorno. En Cuicuilco no se dio el sacrificio humano. Era una sociedad familiar que fue creciendo, de una serie de aldeas que se asentaron en el centro de la cuenca y que se organizaron y empezaron a distribuir los trabajos, la caza, la pesca, la recolección. Cuicuilco en su momento debió ser un auténtico paraíso. Cuicuilco comenzó a desvanecerse en el año 400 de nuestra era. La causa de la desaparición de esta ciudad fue una tragedia natural, la erupción del volcán Xitle. Cuando se empieza a dar el derrame de la lava del Xitle, es un derrame muy lento. No fue explosiva, no fue violenta la bajada de la lava. Tuvieron tiempo perfectamente de pensar cómo se iban a mover. Cuando la lava penetra en la ciudad pues prácticamente se encontraba abandonada por virtud de las acciones previas que anuncian la erupción del volcán. En este gran éxodo que se está dando de población va arrastrando otras pequeñas aldeas o poblaciones, que es lo que va a conformar ya esta ciudad, esta civilización de Teotihuacán, con todos los conocimientos que se habían adquirido en Cuicuilco de arquitectura, de astronomía, de tecnologías. Por culpa de esta erupción volcánica, de esta terrible erupción volcánica, Cuicuilco ha quedado sepultado. Al hacer erupción el volcán, en este eje, la lava debió inundar todo el resto de la ciudad penetrando por el lado sur. La lava siguió esa pendiente natural y destruyó más bien el lado norte de la pirámide que el lado sur de la pirámide. Entonces esto da por resultado que tenemos 11 metros de lava en el lado norte y tenemos solo 4 metros en este lado. En 1922 se organizó una exploración de toda la zona arqueológica. Excavando la dura piedra volcánica, poco a poco fue apareciendo una imponente pirámide circular. A partir del descubrimiento del gran basamento, se empiezan a hacer las excavaciones y es cuando se empieza a ver la extensión que supuestamente tuvo el sitio, más de 400 hectáreas. Pues esto es lo que se ha llamado la estela de Cuicuilco. La encontramos en 1996. Esto es un homón, una especie de reloj de sol cuya sombra proyectada en el piso nos marca ciertos eventos en el tiempo, ¿sí? Fue un hallazgo realmente sorprendente e inesperado y de una espectacularidad que hasta la fecha no hemos dimensionado adecuadamente. Se calcula el índice de población que rebasaba los 40,000 habitantes. Obviamente está considerado como una de las primeras ciudades de Mesoamérica y fue una de las ciudades más pobladas del planeta. Uno de los primeros interrogantes con los que se encontraron los arqueólogos fue la antigüedad de aquella extraña pirámide y quién la había construido. A partir de los materiales arqueológicos encontrados debajo de las capas de lava, puede haber una antigüedad aproximada a los 2400, 2500 años antes de Cristo de ocupación por parte de los cuicuilcas. Si hablamos hacia el presente, tendría una antigüedad casi de 4500 años el sitio. Estamos hablando que cuando se estaba fundando Cuicuilco en el 2350 a.C., se estaba descubriendo el primer abecedario en Mesopotamia, se estaba fundando el Alto Egipto. Entonces, pues tenemos en Cuicuilco una antigüedad paralela a la de otras civilizaciones en el mundo. La ciudad de Cuicuilco tuvo su periodo de esplendor entre los años 600 y 200 a.C., hasta que la naturaleza privó a los hombres de seguir viviendo en ella. Una paradoja es que Cuicuilco nace como arquitectura reproduciendo la forma del volcán y perece como si el volcán celoso lanza millones y millones de metros cúbicos de magma que cubren, sellan y confinan a la ciudad para no ser conocida por generaciones enteras. Cuicuilco aún esconde muchos secretos bajo tierra. Motivaciones semejantes abrirán el episodio histórico, el episodio de la
del momento en que distintos grupos asentados a lo largo del territorio conocido como la Mesoamérica prehispánica les promoverá a desarrollar sus culturas en espacios monumentales de escala urbana. Parece ser que el formativo superior es ese momento de la historia mesoamericana en que existen las condiciones para mantener a una población en constante crecimiento, con un equilibrio demográfico entre medio ambiente, contexto, entorno, formas de producción y sobre todo este proceso de progresiva transformación y conversión de las materias primas para la producción de objetos no solo utilitarios, utillajes, etcétera, sino en el muy particular proceso de apropiación de los espacios, ahora funcionalizados a través de una componente material materializada por la arquitectura e ideológicamente significativa por virtud del contenido de los símbolos y componentes de la expresión ideológica que tendrán estos espacios indudablemente escénicos y sociópetos, isópticos e isoacústicos. Es decir, es el momento en que Mesoamérica se vuelca sobre la producción de estos grandes espacios con grandes ejemplares de arquitectura monumental que hacen famosa a la arquitectura mesoamericana. Vamos a platicar un poco al respecto de esta situación a propósito de un recorrido en la ciudad de Teotihuacán. Acompáñenos, por favor. Suelo platicar con los estudiantes de nuevo ingreso de cada año en Teotihuacán. Hacemos estos recorridos anualmente para tener el entorno y el marco más idóneo posible para que crucemos juntos el umbral de las posibilidades arquitectónicas urbanas, de paisaje y de diseño. Es decir, el espacio donde las culturas extintas de nuestro pasado remoto ejercieron esas tareas de desafiar a la gravedad, capturar el espacio y con ello garantizar la permanencia de los objetos en el tiempo. Teotihuacán es la gran metrópoli, la ciudad por excelencia del mundo clásico mesoamericano, manifestación de una cultura urbana como distintivo, indicador y signo inequívoco de civilización. Los planificadores y constructores de la ciudad emprenden titánicas labores de infraestructura urbana e hidráulica, nunca antes vistos en el espacio de la antigüedad prehispánica. Para más o menos el año 600 antes de la era cristiana, estamos acudiendo a la convocatoria de grupos que en reconocimiento a los posibles ancestros comunes eligen un sitio para edificar la ciudad. Se ha identificado algunos factores comunes en la configuración arquitectónica de la pirámide de la Luna. Es de las dos la más antigua y por su emplazamiento en el conjunto urbano es la más importante. Y todo el mundo dice, bueno, Doc, pero ¿por qué es la más importante? Si la más grande es la pirámide del Sol. Bueno, la pirámide de la Luna es importante por su emplazamiento. Plantea el eje de diseño que rige a la ciudad desde las épocas más tempranas. Y al mismo tiempo es un componente arquitectónico que en la escala urbana, pues, de la ciudad, se abre a un espacio binomial, o sea, un espacio con el que siempre aparecerá vinculada, que es su plaza y su extensión de calzada. Este es el binomio de la arquitectura del centro de México. Un componente volumétrico, tridimensional, pesante, ¿no? Con una extensión frontal al edificio y que produce
el efecto de frontalidad a una plaza o espacio colectivo que tiene con respecto del volumen una relación proporcional, ¿no? Es decir, puede haber un adoratorio central, puede haber una delimitación perimetral del espacio, pero lo que importa aquí es en la frontalidad del edificio principal la serie de efectos que produce de contención, ¿no? en esta situación axial. Así, la pirámide de la Luna cumple este principio de contención de las visuales a partir del manejo de ejes longitudinales que rematan visualmente con la fachada del edificio. La plaza y calzada es lo que llamamos trayectoria, contención y remate visual. ¿Contención de qué? Del espacio y de las personas. El enmarcamiento de la calzada, es decir, la calzada va flanqueando a quien la recorre, y la invitación a través de escalinatas y conjuntos triples que invitan a la incorporación y participación comunitaria del discurso arquitectónico contenido por los edificios. La importancia de la pirámide de la Luna es el estímulo, creemos, para la posterior edificación, ni más ni menos, que de la por todos conocida pirámide del Sol. El cuerpo tercero, que es el que resulta ser el más sólido y quizá el más antiguo de todos, revela una organización del trabajo sumamente importante para el momento en que fue construida la pirámide. El edificio debió llevar al menos, o debió implicar el esfuerzo de al menos 5 o 6 generaciones. A partir de este momento, año 150, se abre de lo que llamamos la fase Zacuali, se abre la llamada fase Micaotli, que se refiere a los conjuntos residenciales de estas nuevas élites que empiezan a aparecer en la ciudad con motivo de su expansión económica, porque no olvidemos, Teotihuacán es decía Jaime Litvak, mi maestro guapísimo, que era la General Motors de la Obsidiana. En el recorrido hacia la parte baja, que es, digamos, el momento en que la ciudad empieza a extenderse de un núcleo que concentra la mayor cantidad de riqueza y esfuerzo humano, se generan posibilidades arquitectónicas y urbanas donde la calzada reitera su función esencial de eje del mundo y de columna vertebral de la ciudad. La ciudad empieza a dejarnos ver ya una traza ortogonal, abierta, no es una ciudad amurallada, es la primera ciudad abierta, la ciudad preindustrial más grande del mundo, con una traza que denota una retícula que está desviada respecto del norte magnético tan solo 15 grados. Estos conjuntos son regados y abastecidos por un cauce aquí, que es el río de la Purificación. El río San Juan, que viene cruzando de San Martín hacia San Francisco Mazapa y Santa María Coatlán, ¿no? Lleva su cauce y creemos que seguía el cauce por este lado. Hay una serie de hipótesis. Uno de los momentos estelares, digamos, de la arquitectura y la cultura teotihuacana abren con las obras de infraestructura que obligan a un cauce de temporal a incorporarse a la traza urbana de la ciudad. Cuando el agua viene furiosa y se encuentra con este émbolo que se opone, hay un choque de aguas. Estas aguas ascienden por los canales laterales, generando lo que llamamos canales de alivio, que permiten que esta agua disminuya su fuerza y entonces se incorpore y lleve a cabo su tarea de provisión del recurso natural. Era necesario un lugar de contención, es decir, donde la gente pudiera quedarse a llevar a cabo sus tareas, sus funciones de intercambio, sin que tuvieran forzosamente que entablar contacto con la zona nuclear. Es aquí donde se edifica este conjunto
de 400 por 400 metros llamado La Ciudadela. Aquí es donde los teotihuacanos reiteran, confirman, digamos, su vocación local en términos de la posesión de materias primas de primera necesidad en el mundo prehispánico, que son, decíamos, la obsidiana. La calzada se dilata a una dimensión casi próxima a los 100 metros. El eje de diseño de la ciudad está dado por la trayectoria de la calzada de los muertos. Perpendicular a la calzada es, por supuesto, el eje que da origen al conjunto o mercado. La axialidad es la posibilidad de las estructuras de estar en función de los ejes de diseño que les son propios, al mismo tiempo que los conjuntos están en función, por supuesto, de la relación que tienen con sus componentes arquitectónicos y urbanos en el trazo de la ciudad. La ciudad se extiende de la fachada sur de la pirámide del Sol al paso del río San Juan. Es el lugar de mayor concentración de conjuntos monumentales tardíos correspondientes a la fase Micaotli. Y por último, este gran momento, este momento culminante, digamos, de la ciudad, donde a partir de la contención del río San Juan, en la fase Tlamimilolpan del 250, se extiende la ciudad al sur, llegando a tener 4 kilómetros de longitud. Teotihuacán crea y modela la geometría y expresiones urbanas y arquitectónicas que son parámetros de excelencia en la edificación monumental del México antiguo. Su diseño se centra en la relación dialógica, en el diálogo de sus siluetas con el entorno montañoso del paisaje próximo, a través también de la frontalidad que sus estructuras sostienen con los espacios públicos, que semejante a una pétrea asamblea de edificios, son memoria de otros tiempos. Los recorridos y trayectorias que a lo largo de sus calzadas hacen ascender y descender volúmenes para, como conmovedora culminación, emparentar las siluetas de pirámides y montañas en un binomio que desafía a la eternidad. Teotihuacán es el lugar del misterio y el lugar del prodigio, al grado que los mexica le atribuyeron a los dioses la edificación de estas estructuras. Hoy yacen en el más profundo de los misterios todavía para ser dilucidados por las nuevas generaciones de arqueólogos y arquitectos especializados, los grandes secretos de la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán recreó y modeló el pensamiento para materializarlo en los elementos urbanos y arquitectónicos que perduraron en el México antiguo hasta la llegada incluso más allá de la llegada de los europeos. Podemos atrevernos a decir que en la época teotihuacana quedó definida la arquitectura y la urbanística mesoamericanas. Situándose como un gran centro de poder e influencia, su prestigio civilizador permaneció imborrable para erigirse como raíz y legado cultural de otros pueblos. Causas diversas provocaron el abandono de la ciudad. Existen indicios que el ocaso tuvo su origen en el agotamiento de los recursos que hicieron del dios de la lluvia, por ejemplo, Tlaloc, conocido por todos nosotros, le convirtieron en una suerte de obsesión colectiva. La merma en la capacidad productiva y económica de la población, una posible escisión del grupo dirigente, sumadas tanto a una probable fractura del medio ambiente natural como a conquistas o presencias surgidas del exterior, propiciaron una extinción cuya resonancia contribuyó enormemente
en el cisma del mundo clásico mesoamericano. Lugar de mitos y leyendas, el espacio vital teotihuacano será convertido siglos más tarde en el mítico punto de origen del mundo. Coincidiendo con el crepúsculo teotihuacano, surge un renuevo cultural que influirá de manera vigorosa en los pueblos de habla náhuatl. Al sobrevenir la ruina teotihuacana posterior al año 700 de la era cristiana, algunos grupos comenzaron a dispersarse para integrarse más tarde a otros venidos de fuera del área central. Los toltecas o habitantes de los tulares fundaron, según las crónicas, la ciudad de Culhuacán, y en el siglo X de nuestra era erigen su capital Tolan Xicocotitlan, conocida simplemente como Tula, al noroeste de la cuenca. Los antiguos testimonios de informantes indígenas muestran a los toltecas como grandes artífices y grandes constructores. Sus creaciones, dicen las crónicas, son obras de artífices extraordinarios y se dirá que ponen su corazón endiosado a cada cosa. Tlayoltehuiyani, Moyol Nonotzani, dialogan con su propio corazón. Sin embargo, Tula no alcanzará las dimensiones de la ciudad de Teotihuacán. Los elementos de infraestructura resolverán más bien necesidades básicas con escasa erudición constructiva, y sus emplazamientos urbanos destacarán dos sectores fundamentales limitados longitudinalmente por el río o cauce del flujo hidráulico que también de nombre río Tula actuará como una suerte de columna vertebral en el conjunto general de la ciudad, dividiendo dos sectores importantes, el Tula Grande y el Tula Chico. Configurada por conjuntos arquitectónicos ligeramente elevados de las zonas llanas y distribuidos en torno a espacios abiertos, Tula aportará a la urbanística mesoamericana la centralización a partir de asentamientos compactos. Es decir, no tendrá la extensión teotihuacana y son sitios desde donde puede ejercerse el control visual, defensivo y estratégico de cada uno de los miembros de la colectividad que asisten a eventos o donde se hace necesaria la presencia de contingentes de personas. El ejercicio de la actividad política en esta ciudad y la concentración de arquitectura monumental en áreas relativamente reducidas serán el escenario preponderante de la vida urbana de sus habitantes. Tula fue una ciudad que padeció la presencia extranjera durante prácticamente todo su desarrollo. Esta presencia parece no haber afectado mayormente la vida interna del asentamiento. Hacia el siglo XII de la era cristiana, la división interna, el antagonismo y las invasiones provocarán la caída, saqueo, abandono e incendio de algunos sectores de la gran ciudad. Pero su influencia en los asentamientos surgidos en la zona lacustre se hará presente como la herencia cultural que sobrevivirá durante muchos siglos después. En este contexto, aparecen en la cuenca centros de población que más tarde recibirán emigrantes procedentes de otras áreas, básicamente del norte mesoamericano, aunque existen evidencias arqueológicas de grupos procedentes, por ejemplo, del actual estado de Chiapas. De entre estos grupos predominan aquellos de filiación náhuatl, otros quizá pames u otomíes y desde luego presencia de grupos de la región de la Huasteca que se suman a un sector de migrantes genéricamente llamados chichimecas. Azcapotzalco, Coatlinchán, Coyoacán,
Culhuacán, Chalco, Mixcoac, Tenayuca, Texcoco y Xochimilco, entre otras ciudades-estado, florecerán como centros de cultura y alternarán la preeminencia de la cuenca como preludio al surgimiento de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan. Durante el primer milenio de nuestra era, la Cuenca de México fue escenario de la llegada de grupos de habla náhuatl y extranjeros procedentes de tierras áridas que progresivamente se establecieron en la ribera de los lagos que aquí existían. Estos grupos entablaron contacto con los vestigios de las civilizaciones del antiplano central mesoamericano. Muy pronto se asentaron y fundaron ciudades que asimilaron algunas formas de la vida lacustre que tenían sus predecesores. Los mexica penetraron a la cuenca durante el florecimiento de las ciudades-estado como Atculhuayan, Azcapotzalco, Coatlinchan, Coyoacán, Culhuacán, Chalco, Huitzilopochtli, Mixcoac, Tenayuca, Texcoco, Tlacopan y Xochimilco, entre otros señoríos que se disputaban el control y hegemonía de la cuenca hasta el predominio virtualmente de esta a manos de los grupos tecpanecas de Azcapotzalco. En este universo de luchas, dominaciones y posibles cambios climáticos, donde las tierras de la cuenca eran posesión de las ciudades establecidas con anterioridad, los emigrados mexica deambularon por lugares desolados y bajo la jurisdicción de los grupos previamente asentados hasta que ellos, los mexica, llegaron a asentarse en Chapultepec. En este lugar sobrevino su deidad tutelar Huitzilopochtli para profetizar la fundación de la ciudad que sería sede de su grandeza. Es precisamente allí, en Chapultepec, donde se da la división del grupo mexica en Tenochca, Tlatelolca y Malinalca. El espíritu indomable de los mexica y sus rasgos mercenarios configuran el sentimiento guerrero que les permitió integrarse al servicio de un estado vecino, Culhuacán. El estado culhuacano, y por virtud de la paga de favores recibidos por los mexica, en retribución les concede territorios prácticamente inhóspitos. Por sus rituales, los mexica fueron expulsados y perseguidos hasta su asentamiento final en el islote del lago de Texcoco, donde tuvo verificativo la profecía de la mítica aparición del águila que, posada sobre un nopal, devora aves de plumas finas y serpientes. La fundación de su ciudad, en este sitio, les hizo vasallos de los tecpanecas de Azcapotzalco, a quienes, desde luego, le tributaron hasta el logro de su autonomía, que, una vez consumada, proyectó el carácter expansionista y guerrero de sus pobladores. En pocas décadas, prácticamente en una o dos generaciones, los mexica dominaron la cuenca, condicionando el sustento de su pueblo a la simbiosis de su ciudad con las poblaciones de la ribera. El islote, a la sazón, resultó ser un lugar estratégico para las actividades militares de los Tenochca y también propició el desarrollo del comercio tlatelolca con las ciudades vecinas. En sus primeras épocas, la ciudad contaba con un solo manantial, lo que constituyó un obstáculo para su acelerada o agilizada expansión y desarrollo urbano. Sin embargo, la tradición constructora de la cuenca contaba con un sistema de cultivo que permitió a los mexica la extensión sobre el agua de superficie destinada tanto a la vivienda como a actividades agrícolas.
Las chinampas, un sistema ancestral de expansión superficial, constituyó la milenaria opción experimentada de crecimiento urbano para la ciudad sobre la superficie del agua. Los mexica concibieron el espacio como una realidad divina y absoluta. La fundación de México Tenochtitlan confirmó el prodigio, el pacto de la deidad con su pueblo. Este pensamiento se expresó en su arquitectura con la fuerza y el impacto de su geometría, sus formas, manifestando en los esquemas de la concepción urbana que integraban un todo social, proclamando la esencia y sustentando las raíces de su devenir histórico. Erigida la arquitectura para la gloria y sustento de su ideología, la ciudad emerge en toda su geometría como justa culminación de los tiempos. Al estar asentada en el centro del agua, Tenochtitlan frecuentemente se encontró amenazada por inundaciones de las aguas saladas del lago de Texcoco, con la consecuente secuela destructiva. El desarrollo urbano de la ciudad, en analogía con el desértico lugar de procedencia de los mexicas, se presentó como una lucha sin tregua. ¿Contra quién? Pues contra las condiciones del medio físico. Representó para el mexica, para el constructor mexica, el permanente desafío para superar los obstáculos de la naturaleza que mitigaban el crecimiento y mantenimiento grandioso y magnífico de una capital, de un naciente imperio. En su primera época, la arquitectura mexica resolvió sus requerimientos básicos de vivienda y produjo un incipiente género que podríamos denominar monumental-administrativo. El núcleo de la ciudad se delimitó desde estas fechas, determinando 4 rumbos o barrios para el establecimiento de la población. El agua, como eterno colindante del islote, influyó poderosamente en su desarrollo sucesivo, siendo imposible, con estas condiciones, extenderse más y más por virtud de la todavía actividad tributaria a los tecpanecas de Azcapotzalco. Siendo imposible sostener las demandas de sus acreedores territoriales, los tecpanecas de Azcapotzalco, los mexica emprenden la lucha de liberación y con ello da inicio el liderazgo del mexica sobre las poblaciones próximas, tomando, consecuentemente, posesión de grandes extensiones de tierra, ricas zonas agrícolas que quedaron bajo el fuero mexica, sometidas a la voluntad de esta naciente y poderosa sociedad. Las obras hidráulicas comenzaron a surgir en la ciudad como un género urbano y de infraestructura nunca alcanzado hasta entonces por asentamiento alguno en la Mesoamérica prehispánica. A partir prácticamente de 1440, da comienzo el esplendor de la capital México Tenochtitlan. La expansión de sus conquistas a provincias más alejadas de la cuenca trajo consigo tributos cada vez más ricos y más suntuosos: el jade, las turquesas, metales preciosos, plumas, pieles, mantas, materiales de construcción y mano de obra enriquecieron su arquitectura y embellecieron la ciudad. Durante este periodo se edificó, por ejemplo, el gran dique que dividía la Laguna de México de las aguas salobres o saladas del lago de Texcoco. Esta fue una obra conjunta
de los mexica con el legendario Nezahualcóyotl. El acueducto de Chapultepec data de esta época, al igual que la calzada que unía la capital con Tlacopan o Tacuba, y por la cual Cortés, años más tarde, huiría vencido. La arquitectura mexica emprende entonces la ampliación de edificios, fortaleciendo una renovada y más sólida imagen de la ciudad. El ascenso al trono de Moctezuma I, Ilhuicamina, flechador del cielo, dio inicio a la época de máximo desarrollo de Tenochtitlan. Los mexicas llevaron a cabo una serie de medidas que transformaron el pensamiento y la vida del pueblo. Las relaciones sociales y el uso de atributos o atribuciones e insignias fueron normados y se produjo un renuevo en la conciencia místico-guerrera que llevó a los mexicas a los confines de su mundo conocido, al tiempo que sustentó y forjó una identidad histórica como raíz de un nuevo esplendor. Expresado en la arquitectura, este nuevo pensamiento configuró un espacio urbano donde las obras públicas se multiplicaron, se sucedieron, se normaron las construcciones y se reservó la nobleza. Los grupos dirigentes se reservaron la cercanía al recinto sagrado. En las casas reales se dispusieron las salas de consejos para cada sector social, donde tuvieron sede las decisiones que definirían el rumbo de la política que sustentaba al imperio. El Estado imperial fortaleció y divulgó la construcción de centros de enseñanza en el recinto y en cada barrio, lo que contribuyó, desde luego, a garantizar la permanencia y continuidad de este pensamiento en las nuevas generaciones. Consecuentemente, la arquitectura mexica adquirió una expresión resultado de la interacción con su entorno eminentemente acuático, configurando un carácter que integraría progresivamente nuevos elementos de aspiración monumental. El espacio urbano mexica, configurado a partir del recinto sagrado como núcleo, como ombligo del mundo, centralizaba concéntricamente la vida cívica y política de la ciudad, así como más allá de la ciudad, la vida política del imperio, donde los valores ideológicos se identificaron con las formas construidas y expresadas en la monumentalidad de sus edificios. Así, Tenochtitlan produjo programas arquitectónicos que luego fueron exportados a los sitios conquistados. De esta manera surge lo que conocemos como arquitectura regional mexica, que se insertó en los esquemas urbanos preexistentes y que fue resuelta con la tecnología y la fuerza de trabajo propias de cada localidad. Hacia el tercer cuarto del siglo XV, las conquistas se van extendiendo y los mexicas alcanzaron progresivamente mayor expansión territorial. El hasta entonces estado autónomo de Tlatelolco fue violentamente incorporado como otra parcialidad. 4 calzadas enmarcadas por el agua unían la ciudad con tierra firme, constituyendo los ejes radiales de la estructura urbana y el modelo del orden cósmico y del orden universal. La comunicación se estableció por calles de agua provistas de puentes y embarcaderos. Se incrementaron los edificios públicos, los templos y los adoratorios, cuya geometría, formas y escalas señoreaban con discursos monumentales el paisaje urbano. La plaza de Tlatelolco, el gran mercado de Tlatelolco, de una grandísima tradición comercial y de gran riqueza, continuó su tarea de núcleo de intercambio en el islote. Aunque se tiene noticia de que existían otros mercados especializados y distribuidos en los distintos barrios que conforman la ciudad. La arquitectura y las obras hidráulicas en Tenochtitlan muestran la relación del grupo con su medio, contexto y entorno envolvente. Más tarde,
La voluntad política de sus gobernantes quedó impresa con la presencia de espacios destinados a funciones distintas a la vivienda, administración o actividades cívico-religiosas o de impartición de justicia, adquiriendo la imagen cosmopolita propia de la capital de un imperio. El espacio urbano mexica, configurado bajo un conjunto de cánones propios, llegó a las postrimerías de su desarrollo. La conservación y mantenimiento de la arquitectura central desplazó nuevas iniciativas de producción de obras en la capital, adquiriendo así la arquitectura regional mayor promoción y calidad en su tecnología constructiva. En el inicio del siglo XVI, hacia 1500-1502, la ciudad de Tenochtitlan se encontraba en proceso de descentralización urbana debido a que, como parte de la política expansionista de los mexicas, familias enteras fueron enviadas a poblar las cercanías de los lugares conquistados, generando así formas de organización social y laboral sin menoscabo de una intensa y severa dinámica de control territorial, de control militar y de control, desde luego, económico. La presencia hispánica aceleró las voluntades adversas a la hegemonía mexica. Esta situación, en analogía con los sucesos asociados a la caída de Tenochtitlan o al enfrentamiento civil que llevó al ocaso de los toltecas, permitió desplegar la defensa de una ciudad que, ubicada en un islote, quedó a merced de estrategias militares occidentales desconocidas en Mesoamérica. Ciudad de edificios nacarados, donde el templo se corona por la deidad ancestral y el sol guerrero, en una comunión del pasado y del presente, de edificios inexpugnables al viento y sedes de mancebos listos a garantizar el paso del sol majestuoso surcando el cielo, donde la enseñanza de la historia y la naturaleza se materializan en la captura del espacio y del tiempo. Muchas gracias.